gracias a todos por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. Este episodio es sumamente especial y de aniversario porque cumplimos 3 años de haber comenzado con esta jornada, responsabilidad, todo lo que se pueda decir de esto que hemos logrado y que hoy tenemos ya sobre 150 episodios grabados. Pero la responsable de lo que sucedió y demás, pues yo la tenía que traer para entrevistarla a ver qué ella pensó de que yo comenzara esto. Y obviamente se lo agradezco todos los días, porque antes y después de lo que estamos haciendo, la gente que me ha dicho que nos ve todavía. La semana pasada me encontré con alguien que me saludó y me dice, estoy viendo los podcasts, y de verdad que cuando eso sucede, pues estamos haciendo el trabajo. Así que hoy me acompaña Nelmari Monge. Ella va a decir todo lo que hace de Shop Insurance y una persona muy especial para mí. Gracias, Nelmari. A ti por invitarme. Remoto, virtual. En aquel momento era por la cámara de la computadora. No tenía todavía ni esencia. Así que Así en el mismo sentido es. de cómo clasificar lo que estábamos haciendo, porque no necesariamente aquí en Puerto Rico teníamos esa modalidad. Así que gracias A ti por invitarme siempre. y sacar de tu tiempo para estar conmigo hoy. En aquel momento, ella lo va a decir, pero quiero decir mi versión. Marzo 16 nos encierran, ¿verdad? Viene la pandemia. Y 3 semanas, ya en mi mente yo tenía la idea del podcast. Yo la había visto, ¿verdad? Ya estaba concebida dentro de una estrategia, pero estaba como dentro de muchas de las cosas que tenemos pendientes. Y ya tenía nombre, ya tenía el logo medio trabajado, pero no completo. Pero estaba ahí, vino pandemia, lo menos que yo iba a pensar era hacer esto. Así que me llaman Nelmari 3 semanas después que todo el mundo empieza, obviamente Recursos Humanos, a tener esa gran responsabilidad de entra la gente, sale la gente, los 6 pies, la mascarilla, el alcohol, todo lo que sucedió. Y ella me llama a mí. Yo quiero que ella les diga por qué ella me llamó a mí. A mí. Pandemia fue algo nuevo para todo el mundo. Y en el momento de pandemia íbamos todos reinventando la rueda. La realidad es que yo digo que Recursos Humanos constantemente se ha cambiado, se ha modificado. Pero la pandemia nos llevó a reescribir las reglas de HR. O sea, yo creo que ya pasamos el modificado, adaptamos, fue un tema de reescribir las reglas. Y una de las cosas que hicimos en Shop fue a través de ideas empezar a escuchar a la gente para poder adaptarnos a la nueva realidad y que hubiera, ¿verdad?, una continuidad de negocio. Y yo personalmente incluso me nutrí de escuchar a otras colegas de qué estás haciendo tú por aquí, qué estás haciendo tú por acá, y dije, si nos ayudamos todas, más rápido salimos de un evento que nadie se esperaba. Uh-huh. Y yo creo que como compañía sí hay un tema que tenemos nos robamos el talento por aquí, por allá, siempre va a haber diferencias, pero sí como seres humanos nos unimos en momentos así y yo llamo y le digo, ok, tú conoces a mucha gente de Recursos Humanos en Puerto Rico, un gran %, yo creo que serías la indicada para crear un foro que las personas de Recursos Humanos comiencen a compartir esas mejores prácticas que nos están ayudando en ese proceso y que juntos aprendamos. Al final del día, no era momento de buscar competir, no era momento de buscar un protagonismo, no era momento ni querer sobresalir sobre tu competencia, era momento de unirse, de unir fuerzas y decir, oye, ¿qué estás haciendo? Mira, yo estoy haciendo esto, porque había un tema de moral de la gente, había gente envuelta, cómo se sentía, cómo no se sentía. Y así fue que llamé, y ahora lo digo muy pausada, pero en aquel momento mis 2 hermosas niñas, una tenía la más chiquita tenía 2 años, o sea, mi casa sí era el ejemplo vivo de reinventar la rueda para poder seguir la continuidad de negocio. Y le decía, ven, tú ser esa líder que ayude a compartir esas ideas, porque es momento de compartir las mejores prácticas. Y también era el momento de que Recursos Humanos se posicionara. Al final del día somos un recurso humano. Así que en pandemia
nos tocaba asegurar que Recursos Humanos tuviera no solo la capacidad técnica, el conocimiento para hacer las cosas, sino la capacidad emocional para lograr continuar, porque fue muy complejo y sigue siendo muy complejo porque en el proceso hay prácticas que se quedaron, hay prácticas que no, algunas que están modificando, así que básicamente fue la historia, solo que aquella llamada fue con un poco más de pasión y locura, de lo ahora calmada que lo ando contando. Y de loca, adiós, y de locura a locura, le dije, pues mira, yo tengo un podcast, yo tengo una idea, y entonces quizás no vas a conectar necesariamente, pero sí mucha gente podría escuchar lo que tú estás haciendo. Y luego también de ahí, ¿verdad? No llegó, no se quedó ahí, de ahí entonces esa conexión de tenerlos en vivo y demás, llegan entonces lo que era en ese momento los coffee hours, que ahora son los learning hours, que se quedaron también. Llevamos con el episodio sobre 70, 75. Así que todo eso surgió de ese momento. Y lo más gratificante para mí eran en los coffee hours, abrir la cámara, abrir el Zoom, y que la gente empezara a saludarse. Quizás en el podcast era una grabación. Yo participé de los coffee. Y en el caso de escuchar a Nelmari que estaba haciendo con una región, que ya vimos, vamos a hablar de todo lo que ella hace, de una región de gente sentada en diferentes lugares, ¿verdad?, de Latinoamérica, y de su experiencia, pero también de cómo entonces la segunda que entrevisté, tercera que entrevisté, y lo hacíamos entonces en ese momento semanal. Luego de eso comenzó entonces bisemanal, y así es que nos hemos quedado, pero sí he podido, ¿verdad?, tener ese feedback. Luego empezamos presencial en un ratito, luego volvimos a tuvimos un ataque de COVID en la producción y demás, y con los empleados, que parece un rato, pues les cuento que teníamos como 6, 7 personas citadas para entrevistar en una presencial. Y el productor de ese momento estaba con COVID. Él fue, gracias a Dios, que él fue que me puso los micrófonos a mí, pero antes era, mira, hubo un contacto, todo el mundo, así que correcto, gente del nivel, directores de recursos humanos, vicepresidentes, yo llamándolo para decirle, gracias a Dios que todos me quieren aquí, y obviamente se quedaron todos de su trabajo, y yo llamando a los jefes de muchos de lo que sucedió, yo, mira, disculpa, pero eran los riesgos de ese momento, y de ahí regresamos a manera virtual, que fueron todos estos años, y 2020 dije, ya está bueno, así que, y le dije a Nelmari, vamos a hablar de todos estos 3 años, cómo ha sido la evolución, porque lo primero que comienza, ¿verdad?, a hablarse luego de todo esto es sale las regiones y demás, y también lo comentado de la gran renuncia, que quisiera, ¿verdad?, que me abundara sobre eso, y cómo fue tu experiencia manejando la TAM desde Guaynabo, Puerto Rico, con 2 chicas, un esposo también con un puesto, ¿verdad?, de gran nivel alto. De nivel alto, y ella con sus chicas, y ese primer podcast fue bien interesante, que ella dijo, ¿verdad?, un behind the scenes, no, el behind the scenes lo tuviste tú, porque yo vivía sola, así que las 2 chicas esperando por ella y demás. Así que cuéntame, en estos 3 años, ¿qué ha sucedido y qué has visto, ¿verdad?, dentro de tu rol como Latinoamérica, ¿verdad?, y todo lo que ha sucedido con estos cambios luego de pandemia, y cómo los negocios han cambiado? Antes de pandemia se venía mucho hablando de la ola digital, la transformación digital, y era muy gracioso porque yo misma pensaba que era un tema que faltaba mucho por llegar. Llega la pandemia y esto lo dice, yo creo que todo el mundo que ha vivido la transformación digital lo aceleró. Fue una aceleración muy grande, porque veíamos que venía la transformación digital, y a mí me gusta siempre cuando hablo de transformación digital decir, sí hay transformación digital en HR. No solo en el negocio, porque mientras el negocio se transforma de forma digital, si HR no hace lo mismo, quiere decir que automatiza sus procesos, procedimientos, ve sistemas que los ayuden a ser más efectivos, utilizar Artificial Intelligence para incluso la búsqueda de talento. Entonces sí hay transformación digital en HR para poder apoyar la transformación digital en el negocio. Entonces veíamos este tipo de herramientas y sistemas nuevos muy lejanos. Llega la pandemia y ya se vuelve en el que no esté en la transformación digital no tiene lo competitivo para estar en el mercado. Y Recursos Humanos hace un rol muy importante porque empiezas a ver cómo a través de la gente
Número uno, le quitas el peso a la gente de tener procesos más ágiles, que sean más eficientes, pero la pandemia te obliga también a llevar la parte emocional. Entonces, ¿qué yo he visto sí de lo que empezó la pandemia ahora? Yo creo que, como dices, sí hubo un boom de gente cambiando. Y yo siempre decía, mira, la pandemia fue un momento de todo el mundo repensar algo. Y yo decía, alguien tenía esa necesidad de cambio. Y dicen los estudios que hubo cambio en temas personales, en su entorno de pareja. Ahí dicen los estudios que hubieron mucho en el área de renuncia. Entonces tú vienes a ver cómo la gente dice, algo necesito cambiar, hubo una necesidad de algo, quiero hacer diferente. Hay gente que se cambió el pelo, hay gente que cambió de trabajo, pero algo quiso cambiar. Entonces yo digo, bueno, pues el que dijo no puedo cambiar, el esposo, la esposa, los hijos no están atrevida para cambiar el pelo como yo, dice, oye, pues quizás el trabajo o un rol o una posición. Entonces yo creo que algo importante que hicieron las compañías, incluso Chop, es ¿qué te doy diferente? Porque pues esos altos potenciales, y es una necesidad que, ojo, se ha mantenido. ¿Cómo yo satisfago tu necesidad de cambio en el área laboral que no sea que mires para el lado otro patrono? Entonces yo sí pienso que una estrategia que ha venido a quedarse y sí explotó en la pandemia es cómo creamos programas que sean programas de adiestramientos efectivos, que le podemos dar adiestramiento de agilidad, de Scrum Master, el Product Owner, adiestramientos muy enfocados en la transformación digital, cómo podemos ampliar esos scopes. Entonces hay un cambio nuevo en skills. Así que cómo creas programas para que tú entrenes a tu gente en esos cambios en habilidades, en conocimientos que vienen, que nosotros mismos vamos a necesitar. Entonces ese efecto cambio, ¿cómo lo creas para ayudar a tu empleado que el cambio sea aquí, en tu propia compañía, y no haya la necesidad de que el cambio sea en otra? Yo te diría que a nivel de nosotros fue una de las iniciativas más importantes. Cómo creo esa noción de cambio, pero dentro de la compañía. Exacto. Y hay tanto para hacer versus que vaya. De hecho, nosotros, ¿verdad? Toda compañía se afectó con la salida. Yo te diría que desde el punto de nosotros no lo vimos tan fuerte, y yo creo que muchísimas iniciativas, pero esa es una de ellas. Y a tu pregunta, esa yo pienso que se ha quedado con ciertos ajustes. ¿Por qué se ha quedado? Porque la pandemia fue un wake up para todos, seamos honestos. Así que la gente se ha puesto un poco más selectivo de su satisfacción personal en el área de trabajo. Y no lo debemos ver como algo malo, lo debemos de ver como una oportunidad. Claro. Incluso desde nuestro ambiente de recursos humanos, cómo somos aliados del negocio y del empleado para alinear esas necesidades con los objetivos corporativos. Training es algo muy valioso para poder competir en el tema de talento. Y yo creo que branding, el tema de, y no ese branding de vayamos a vender algo que no somos. Exacto. Cuando intentamos vender como organización algo que no somos, ¿quiénes son tus personas que hablan de lo que somos? Los empleados. Entonces yo digo, seamos muy cuidadosos y esto nos lo enseñó la pandemia, está en la pura era digital. O sea, hay que cuidar demasiado lo que dices, porque mira, todo está al clic del enter. Entonces, algo que vino la pandemia a dejar es esa alineación tan ahí, ya es blanco y negro. ¿Cuál es mi cultura? Y esa es la que comunico. Porque tus influencers son tus empleados. Si tú dices que tu cultura ofrece movilidad internacional, y es algo, yo tengo a cargo el equipo de talento a nivel regional de Latinoamérica, y si nosotros tenemos movilidad de talento. Y mis mayores influencers son los empleados. Claro. Uno de nuestros empleados recientemente hizo un video que puso en las redes y yo quedé, o sea, yo no sabía, era una mezcla de llorar porque es alguien que lo vi crecer y de mucho orgullo, y el video de él era que se ponía, estamos en el tema de fútbol, estamos en el tema de la liga, Chop es un auspiciador, o sea que para nosotros eso está siendo un tema, una pasión que nos mueve. Super. Con su camisa de su país, y luego el video lo transporta al nuevo país donde está, porque nosotros lo transferimos de México a Brasil. Entonces,
eso es parte de la cultura que nosotros comunicamos en redes. Somos una compañía que te da movilidad al tema internacional para que crezcas. Y de momento tienes el propio empleado que es nuestra evidencia, que es el que hace este video increíble. Por su cuenta. Por su cuenta, él es del bueno. área de digital, moviéndose. Un video que tuvo mucho visto, que no fue pedido. Y es algo que te emociona mucho, Claro. pero también es mi recomendación. En la era digital, aseguremos que la cultura que vamos a vender como nuestro branding sea la correcta, sea la real, sea nuestro ADN de verdad, que nos los vivamos. Yo siempre le digo a la gente, a veces la gente ve de marca y sí, es mercadeo, es comunicaciones. Yo estoy todo el tiempo muy pegada a ese equipo, un equipo excelente que tenemos en Shop, pero yo le digo, cuando tú entras a los diferentes sites de reclutamiento, y muchos de ellos, por no mencionar ninguno, pero Claro. ¿sabes qué te ponen los comments, pros y cons? Que tú opines sobre esa compañía, sobre esa marca a nivel de empleabilidad, y todos son relacionados a HR. Así que si creemos que la responsabilidad, gran responsabilidad y aporte que tenemos a la marca de una compañía está desvinculada de HR, estamos erróneos. Uh-huh. Realmente es muchos recursos humanos y de la cultura que tenemos. Y de esa cultura que obviamente es la que permea en la organización, pero cuando te vas a país, cuando sucedió todo esto y obviamente al día de ahora, ¿cómo ha sido esa colaboración de tú sentada en Guaynabo, Puerto Rico, con gente de toda Latinoamérica, y tú ahora mismo tienes un grupo que antes era Puerto Rico nada más, a Latinoamérica? ¿Y cuál ha sido ese reto principal en mantener que a través de una pantalla se logre, se tenga un resultado, sea la cultura desde tu casa? Eso es así. Algo bien importante que no quiero que se me olvide, en el tema de branding, si no lo han hecho, si entren a estas páginas, miren Claro. lo que dicen de su compañía, porque Claro eso que debe sí. ser el primer step, el primer paso cuando usted vaya a hacer sus estrategias de talento, de cultura, de cambio organizacional, todos esos proyectos que son increíbles. Vamos a la base, eso debe ser tu primer step para cualquier proyecto estratégico que tengamos en esas áreas. Pues mira, sí soy de Puerto Rico, tengo gente, la mayoría la tengo sentada en México, así que, y me parece increíble porque no es hasta este año que los vine a ver a todos por primera vez, porque viajé a México a participar en un hackathon del cual Shop fue el auspiciador principal en México. Súper. Después de 3 años sin viajar. Después de 3 años sin viajar, y un equipo que es bastante nuevo ese equipo, pero sí tienen alrededor de 2 años, la más que tiene, y la menos tiene 1 año. Así que sí fue... onboarding, todo fue. Que onboarding, ¿verdad? Ya pasó pandemia, pero eso fue otro gran reto en ese momento, cómo hacerlo. Yo te diría que ser genuino, un líder genuino y una buena persona, yo tengo un quote que te lo he dicho muchas veces, no se puede ser un buen líder si no se es una buena persona. Y en un proceso donde realmente no tienes tanto contacto con las personas por la transformación digital, sí es muy importante ser esa persona genuina, esa persona que yo siempre, cuando me comunicaba con mi equipo, la relación es entre dos. Uno aprende de su gente y la gente aprende de uno. Y yo creo que es importante, yo le digo, siempre hay un common ground en todas las relaciones. Y yo le digo, yo trato, y sobre todo en la era digital, con más razón lo hago. Esas personas cuando llegan, o yo pertenezco a un equipo, yo trato de buscar cuál es ese common ground. Eso mismo que los dos somos iguales, nos gusta igual, y no necesariamente el nivel, quizás yo soy tu jefa, tu líder, quizás esa persona es mi líder, mi jefe, pero hay algo en común que nos hace conectar, y personalmente a mí me ha ayudado a lograr esa conexión que no puedo tener ahora con el tema presencial. Y con cada uno de mi equipo tengo diferentes formas de conectar. Algunos, pues, otros son padres y madres como yo y conectamos a través de los hijos. Otro es un tema de viajar y tú conectas a través de viajar. Y eso ha sido para mí muy clave, lograr ese common ground. ¿En qué tema? No hay niveles, no hay jerarquías, no hay diferencia.
Y me ha ayudado a conectar esa estrategia muy personal. Y yo creo que cuando un equipo sabe que uno es genuino, es muy fácil. Tengo un excelente equipo, tengo muy buenos líderes. La realidad es que se me ha hecho fácil. Y objetivos claros. El tema en HR de objetivos claros siempre nos lo están diciendo. Pero cuando tienes un equipo que están sentados en diferentes áreas, es crucial tener objetivos claros. Claros y visibles. Claro. O sea, ya los SharePoint, esto ya todo el mundo lo sabe usar. O sea, aseguremos que haya un documento, un sistema, pero que todo el mundo vea los objetivos de todo su departamento. Nosotros tenemos, mi equipo particularmente tiene un documento, nosotros estamos en la metodología de OKRs. Y ha sido algo muy bueno. Tenemos un solo documento, están los objetivos de todo el mundo. Se tienen que actualizar constantemente y quarterly tenemos una forma de medir cómo vamos contra esos. Y tenemos una reunión semanal, le llamamos el HR Gemba, donde en 1 hora todos hablamos de una forma ágil, precisa, cómo va nuestro objetivo, estatus, en una misma reunión que está todo el equipo. Eso nos ha ayudado mucho a poder lograr resultados de forma ágil y de una forma precisa saber si hoy tengo que cambiar el objetivo y no quizás esperar a que lo termine para que me digan, oye, ya sí no lo quería. Entonces, son pequeñas cosas que sí me han ayudado a, como tú dices, desde Guaynabo, Puerto Rico, lograr manejar un equipo. Y lo otro que yo hice muy personal, bueno, pues a mí me tocó pandemia, como te digo, con una niña muy pequeña. Tenía 2 años, Catalina para entonces. Sofía ya era más grandecita, tenía sus 7, ahora tiene 10. Y yo digo que algo que sí que me pasó es que esa línea la tuve que borrar un poco. Así que algo que sí hice que con mis hijas versus quizás, no te aparezcas, dame break. Pues sí empecé así, no te lo voy a negar, pero rápido dije, oh, this is not working. Así que las empecé como a incluir, ok, mira, equipo, esta es mi hija, quité un poco de la línea porque no tenía de otra forma. Le quité la curiosidad a mis hijas de aparecer en cuanta reunión había. Y a pesar de que ya no estamos en ese evento de pandemia, sí te diría que me ayudó a conectar con mi equipo. Siempre hay una línea, hay que guardar la parte profesional y la personal. Pero sí, mi equipo sabe cómo se llaman mis hijas, yo sé cómo se llaman sus hijos, bueno, ¿verdad? Si tuvieran hijos. Entonces, eso sí ayuda a conectar. Y olvídate ya de la era digital y la pandemia. Es que es muy ágil ahora mismo todo. Todo cambia muy rápido. No solo cambia muy rápido, mis 2 hijas, una juega tenis, la otra voleibol, mi esposo tiene un puesto de liderazgo, un nivel que le requiere, ¿verdad? Mucho tiempo de dedicación. Entonces, en la agilidad, o sí, tienes que crear procesos, procedimientos, formas de medir ágil, visible, todo el mundo en la misma línea. O si no, yo misma no relleno mi tanque es mi familia. Entonces, si tú no creas estructura en tu trabajo, estructura que sea a la vez flexible, porque también a veces yo veo, muy reciente, alguien me envió un project plan, era bello, que un proyecto que iba a implementar, y yo le dije, te va a tomar más llenar el project plan de cómo vas, cómo no vas, de que hacer el proyecto. Entonces, algo que nos enseña incluso esta metodología ágil que ha venido con la transformación digital. Yo le digo balancear, porque si no, no rellenamos el tanque, y si yo no relleno el tanque, pues imagina, todavía llego photo finish a los podcasts cuando me invitan, me toca maquillarme en el parking. Así que es una de las cosas que yo siempre le digo, crea balance para que puedas rellenar tu tanque con lo que sea. Si para ti fill the tank es no tus hijos, no es tu familia y es viajar, pues do it. Lo que sea, pero hazlo. ¿Cómo continúas desarrollándote, Nelmari, en cuanto a ¿verdad? El nuevo rol, ver Latinoamérica y demás, y continuar siempre, tener tu tanque lleno para poderlo dar como líder? ¿Cómo lo haces? En nivel profesional, yo llevo desde hace
5 años. Yo soy la business partner del equipo digital, de hecho. Una de las primeras cosas que hice a nivel profesional es yo me certifiqué como Scrum Master y Product Owner, porque yo decía, si yo voy a ir a reclutar a estos perfiles, yo voy a ir a apoyarlos, a intentar aumentar su engage, a estar en su día a día, a buscarle los adiestramientos. Yo tengo que hablar su lenguaje. Entonces, pues no me puse a coger un curso de full stack, a programar, bueno, picar códigos, Claro. porque en esta nueva generación ya no le dicen ellos programar, le dicen picar códigos y yo me voy adaptando. Pero sí busqué tomar cursos que yo pudiera entender su lenguaje, su cultura, y es algo que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque, de hecho, el tema de los OKRs nace del equipo digital. Y yo, nacido del equipo digital, me lo llevo al equipo de Talent Attraction, que justo lo acabamos de empezar. Okay. Eso es uno. A nivel personal, como te comentaba, realmente es mi familia. Yo creo que hay que aprender a cuándo parar. Y olvídate de lucir perfecta. No se trata de lucir perfecta. Yo muchas veces, o todas quizás, soy la mamá que llega con... he llegado a la escuela de mi hija con un zapato de un color y otro del otro. O sea, nada pasa. Entonces... No nos esforcemos tanto en lucir perfectas, al menos yo no lo soy. Si alguien lo logra, que por favor me escriba cuando vea este podcast. Mis hijas y mi familia son mi gasolina, así que yo me enfoco en hacer cosas que las llenen a ellas y a mi esposo y a mí que nos llenen a nosotros, no a nadie más, a ti. Y yo siempre le digo a todo el mundo, y yo creo que esto lo dije en el primer podcast casualmente, define tu todo. No es el todo de nadie. ¿Qué es para ti tu todo? Y haz tu propia lista. Este es mi todo. Y ve a perseguir lo que para ti es tu todo, no nadie, no la imagen. Y eso sí me ha ayudado mucho. Muchísimo. O sea, ahora mismo sí veo, y bueno, quizás cuando ve el podcast me escogota mi marido, pero el último texto de mi esposo es muy gracioso porque viene, ¿verdad? Vienen unos días libres próximamente y me dice, bueno, pues día 1 vamos a la playa, día 2 a la finca de tus papás. Entonces, es ese, este día no lo tengo libre, pero este día sí, es ese, búscale el balance. Y cuando tú ves todo que has logrado y demás, ¿cuál realmente fue tu reto de todo lo que has visto para ti como profesional enfrentar hasta donde has llegado hoy, tu carrera profesional y lo que tienes, ¿verdad? En este sentido de un rol como una mamá con niños pequeños y un rol de gran envergadura dentro de la organización, con cambios y ascensos. Mira, yo aprendí de los consejos que ahora estoy dando, los aprendí escocotándome, yo diría. Así, porque eso que te decía hace unos segundos de busca tu todo, no es el de nada más. Sí. Yo misma me lo tuve que recordar en varias ocasiones. O sea, cómo busco lo que de verdad me llena a mí y versus la expectativa de tanta gente. ¿Verdad? Voy aquí a decir algo chistoso que se va a morir la risa porque le dije, no quiero esa pregunta. Pero creo que es relevante ahora. Le decía, hay una de las preguntas que Yolaine me envía y me dice, ¿cómo haces tu rutina del día? Y yo le digo, Yolaine, no me hagas esa pregunta, porque no voy a romantizar el que me levanté, que yo sé que no lo hace, pero... hice ejercicios, tomé todo mi espacio, porque esa no es mi realidad de las mañanas. Tengo 2 hermosas niñas que hay que preparar mi esposo y yo para que vayan a la escuela. Pero sí tuve que aprender a que está bien, si no soy la que me levanto a las 4 de la mañana y si la que se levanta a las 4 de la mañana también está bien. Qué bueno. Hacer el ejercicio, y eso me lo tengo que repetir. Yo creo que eso es un reto muy grande, muy grande. Ser mamá y querer ocupar puestos altos son muy grandes, responsabilidades muy grandes en ese sentido. Además de que ha cambiado un poco, pero antes, cuando veías a una mujer en un nivel puesto alto,
la sociedad de cierta forma obligaba y hace comentarios todavía de, pues vas a escoger no tener hijos, llegaste y mira, ves que no los tiene. Y no tener hijos o tener hijos, está bien, si esa es la decisión de la mujer, pero no porque es como, para que seas vicepresidenta, no puedes tener hijos, o puedes tener uno, o no te puede gustar viajar, o no te puedes bailar, o sea, ¿por qué? Y yo sí me tengo que recordar constantemente rompe el molde, ¿qué importa? Al final del día, que nunca sea un tema de generación, que siempre sea un tema de capacidad, siempre. Siempre. Y yo creo que poderles enseñar eso a mis hijas es una satisfacción muy grande. A veces uno sale que si aquí te graban o en un periodo, cosas que uno va logrando en su carrera. Y al principio no me emocionaban tanto hasta que mi hija Sofía empecé a notar y se llevó uno de los escritos que salió en el periódico a la escuela. Yo no me di cuenta. Cuando llegué con todo arrugado con el periódico, y me acuerdo que una mamá me textea, llegó mi hija que saliste en el periódico, y yo, ¿cómo que llegó mi hija? Y yo, Sofía, mi hija se había llegado el recorte. Entonces, yo creo que ya, eso fue todo para mí, para saber de romper el molde. ¿Cómo ves el futuro del manejo del talento? ¿Cómo ves esta guerra? ¿Cómo ves, obviamente, primero la gran renuncia? Yo le añadí la gran retención, ahora la parte de todo lo que es la guerra de talento, que es lo que se está hablando. ¿Cómo ves? ¿Cómo Nelmari ve todo esto? Yo pienso que mucho tiene que ver por lo que te decía al principio. La gente, la pandemia lo obligó a redefinir sus prioridades. Mira, ¿qué ha hecho este tema de cada vez más transformación digital? Ha hecho que el talento lo puedas buscar en cualquier sitio de una forma más accesible. Okay. No solo eso, los estudios dicen, hay una compañía que acaba de hacer un estudio particularmente con los jóvenes graduados, y dice que el 60% contestó que estaba dispuesto a relocalizarse inmediatamente. Y cada vez ese % sigue en incremento. Yo creo que el tema de talento hay que tener de perspectiva de cómo tu propia compañía tiene los recursos y mecanismos para beneficiarte de esta disponibilidad del mercado, de tanta relocalización. A mí muy recientemente alguien me llama y me dice que se le estaba haciendo muy difícil contratar en Puerto Rico puestos altos porque algo que trajo la pandemia es que el mercado de ¿verdad? Lo que nosotros llamamos Estados Unidos de Main Island, pues de una forma mucho más rápida está buscando ese talento en Puerto Rico, lo deja aquí, las leyes a nivel tributivas cambiaron incluso para beneficiar, eso, claro. Que es algo muy bueno, porque a veces hablamos del tema de transformación digital y estamos dispuestos como compañías, pero si la ley del país no te lo permite, tienes que volver a reinventar la rueda. Y yo le decía, pero ¿por qué del otro lado tú también no te beneficias? Claro. Si no lo encuentras aquí, es de ambos lados el buscar el talento afuera. Y es algo que nosotros hemos hecho. Si el talento está dispuesto a moverse, a relocalizarse, cómo yo me beneficio versus verlo como una forma de yo perder talento, sino es como yo puedo beneficiarse. Y otra cosa, y que no es de ahora, pero viene por tanto cambio muy importante, hay que escuchar el talento que tienes internos. Porque si solo vamos a enfocar mi estrategia en cómo atraigo, pero me olvidé en escuchar a mi talento actual, en cómo te retengo, no paras de reclutar. Así es. O sea, aquí esto es una estrategia, recursos humanos, una estrategia 360, de todos lados. Para siempre hablar con Nelmari para mí es súper gratificante y obviamente escuchar ideas, cosas diferentes que siempre trabajas, así que te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy aquí. Tengo una preguntita última de lo que están hablando de productividad de 4 y 5 días, ¿cómo lo ves dentro de tu opinión? Porque todavía ya se está, ya como el COVID, que cuando estaba todavía, ¿verdad? En el otro lado, jamás pensábamos que iba a llegar, pero ya está, ¿verdad?
países lo están aprobando y ya aquí se está empezando a hablar sobre eso. ¿Cómo lo ves? Yo todos los cambios son buenos, de una forma medida, implementarlo objetivamente, son buenos. Hay que ver qué va a pasar. La realidad es que esto es un tema que quizás ahora está sonando más, pero tú y yo en la industria sabemos que es un tema que viene de muchísimos años. La manufactura se usa mucho. De hecho, realmente tú sí puedes ofrecer ahora mismo los 4 días, pero extendiendo el horario, Claro. los cambios. O sea, que tampoco no es algo que no se pueda tener. Claro. Los cambios son buenos si los implementamos de forma objetiva, con un balance correcto entre el empleado y la compañía. Así que hay que ver cómo esto. Mira, nunca pensamos que íbamos a ofrecer trabajar híbrido a los empleados y luego de la pandemia nosotros sí los dejamos híbrido, ¿verdad? Una mezcla de ir a la oficina y en su hogar. Quizás si me hacías estas preguntas hace 10 años del tema híbrido, te decía no nos veo y mira si nos veo, así que eso me ha enseñado a que ya mi respuesta no va a ser no nos veo, sino va a ser evaluaremos en su momento y veremos cómo se puede implementar de beneficioso para ambos lados. Gracias, Nelmarí, gracias por tu tiempo nuevamente. Este episodio es completamente especial y obviamente hablando con Nelmarí y agradeciéndole, ¿verdad?, de todos estos 3 años de haberme lanzado, porque sí también uno lo hace con otras personas, pero también lo hacen con uno. Y ¿verdad?, un reto bien, bien importante. Y te digo, muchas veces pensamos, seguimos. Y sí, cada vez que encuentro a alguien, y siempre, ¿verdad?, te lo he dicho que te agradezco mucho. A ti gracias por crear este foro para compartir con la industria. Yo creo que Recursos Humanos siempre se ha distinguido por ayudarnos entre colegas. Y este foro es una excelente forma, así que gracias a ti por hacerlo, por permitirnos. A todas las colegas que han tenido, hay algunos que son súper maravillosos, como dicen en Argentina, son crack, son espectaculares. Así que siga haciendo, y a las que aún no ha estado, vengan a compartir sus ideas, porque entre más compartamos, mejores logramos que nuestra profesión cada vez siga teniendo mejor reputación, así que aprovechemos de este foro que nos ofrece. Gracias por hacerlo. Mari, gracias. Así que a todos, a ver nuestro podcast inicial. Ella fue el número 1 y pueden ver su transformación. No vean el primero, olvídense de eso. Retiro lo dicho. Mi cara era de estrés todo el tiempo, pensé que mis hijas iban a entrar a interrumpir el podcast, así que ahora de seguro me vino más relajada. En aquel yo tenía una cara de, van a abrir la puerta. Así que pueden buscarlo en YouTube, literalmente Nelmarí Monge, nuestro primer podcast, hace 3 años atrás. Así que no miren todos los cambios míos de look y demás, no, enfóquense en lo que Nelmarí les trajo. Sí, gracias a todos por conectarse y gracias por estos 3 años de estar fieles a lo que estamos compartiendo y a nuestro contenido, y a todos los invitados que han pasado durante estos 3 años. Nelmarí es la única que ha venido 2 veces, así que voy a tener que ir para atrás también a todos esos otros para que vuelvan y pasen por aquí y me cuenten entonces de aquel momento y ahora. Gracias a todos y hasta la próxima.